¿Duermes durante toda la mañana? Estás perdiendo mucho tiempo para cumplir tus sueños. Sigue estos hábitos que seguro te animarán a seguir adelante y despertarte en las primeras horas del día. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. ¿Cuáles son las cosas más importantes en tu vida? La respuesta de cada persona puede variar de acuerdo a sus propias circunstancias. Pero es claro que una gran parte de la población respondería cosas como mantenerse saludables, mejorar en el aspecto financiero, mejorar en las relaciones personales y todo tipo de respuestas relacionadas con el crecimiento personal. Pero tristemente, aunque sea un consenso general, tener como prioridad el mejoramiento continuo de muchos aspectos de nuestra vida, las acciones llevadas a cabo por la mayoría de las personas son completamente opuestas al progreso. Por ejemplo, alguien puede decir que tiene que trabajar por sus proyectos, pero al final del día termina viendo televisión y postergando las actividades importantes para después. Es por ello que un porcentaje muy alto de la población no vive su existencia al máximo potencial, sino que se llega al conformismo de aceptar las circunstancias. Así esto implique vivir bajo unos estándares de vida muy bajos. La buena noticia aquí es que a pesar de que no sean muchas las personas que están creando la vida de sus sueños, tú tienes el control de tu destino y puedes pertenecer a ese privilegiado grupo. No importa en qué situación te encuentres en este momento, si decides empezar a cambiar y a tomar acción, los resultados que vas a obtener en unos pocos años harán que tu vida cambie de manera radical. Un aspecto que tiene un impacto directo en tus resultados es la primera hora de cada día. Se dice que si tienes una primera hora productiva, así será el resto de tu jornada. Es por ello que en este texto nos describen algunos hábitos que deberíamos desarrollar en ese primer lapso de tiempo. Realizarlos de manera consciente nos ayudará a incrementar nuestros niveles de motivación y aumentar nuestro rendimiento en general. Por ello, la recomendación es que en lo posible te levantes una hora antes de lo acostumbrado, para que antes de empezar con tu rutina normal, tengas el espacio de llevar a cabo cada uno de ellos. El primer hábito es el silencio. Antes de empezar con cualquier otra actividad, acostúmbrate a estar en silencio. Esto es altamente beneficioso para tu mente. Además, reduce de manera considerable tus niveles de estrés y te permite empezar cada día con calma, paz mental y podrás estar más concentrado en las tareas importantes de tu día. Algunos de los personajes más ilustres han podido trascender y lograr resultados increíbles a través de esta práctica. Es de notar que hay algunas actividades que puedes hacer dentro de tu periodo de silencio. Entre ellos están la meditación, la oración, respiración profunda. Cada uno de acuerdo a sus propias creencias y costumbres puede decir cómo aprovechar mejor esta actividad. Lo ideal sería utilizar mínimo 5 minutos de silencio diariamente. El segundo hábito son las afirmaciones. Estas constituyen una de las herramientas más importantes para aumentar tu nivel de motivación. Además, ayudan a desarrollar la mentalidad positiva para lograr tus objetivos. Tus afirmaciones trabajan bien sea a favor o en contra tuyo. Cuando pronuncias diariamente afirmaciones positivas, alineadas con lo que quieres lograr, estas empiezan a generar nuevas creencias en ti, lo que te permite llevar a cabo acciones consistentes con tus propósitos. Por ello, es importante que luego de haber estado en silencio, dediques otros 5 minutos para decir en voz alta frases relacionadas con lo que quieres. Entre más repitas las afirmaciones, más posible será que consigas resultados positivos. El tercer hábito que debes formar es la visualización, la cual consiste en imaginar exactamente lo que quieres obtener. Esta técnica es utilizada por deportistas, quienes antes de alguna competición se visualizan haciendo las jugadas que tienen que llevar a cabo. En nuestro caso, también podemos utilizar esta técnica para visualizarnos haciendo las actividades que debemos hacer durante el día. Visualiza tus mayores metas y deseos. Mira en tu mente cada detalle que deseas. La idea es que te veas alcanzando lo que siempre has querido alcanzar. Procura hacer esta actividad por un periodo de 5 minutos. El cuarto hábito a tener en cuenta es el ejercicio. Esta es una de las actividades que ayudan a que incremente tu energía y a que tu estado emocional mejore. También te permite pensar mejor y concentrarte más. Por ello, puedes dedicar 20 minutos para realizar ejercicio aeróbico. Un aspecto muy importante a tener en cuenta aquí es que si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, es aconsejable que antes de que empieces con una rutina, primero consultes a tu médico. El quinto hábito y uno de los más importantes a desarrollar es la lectura. Aquí la idea siempre es aprender de los expertos, de aquellos que ya han logrado lo que tú deseas. No tienes que reinventar la rueda. La manera más fácil de conseguir el éxito es modelándolo de otras personas. Por ello, la recomendación aquí es que leas al menos 10 páginas de un libro de desarrollo personal por día. Esto te tomará en promedio 20 minutos. Para ver el impacto que puede tener este hábito en tu vida, miremos el siguiente cálculo. Leer solo 10 páginas en el día equivale a haber leído 1650 páginas en el año, lo que fácilmente representa leer 18 libros. Es altamente recomendado también leer nuevamente los libros que te hayan parecido más importantes. Siempre encontrarás nuevas ideas,
ya que es muy difícil que leyéndolo una sola vez puedas obtener el máximo provecho del libro. Y como sexto y último hábito está la escritura, donde la idea es que tengas un cuaderno donde puedas apuntar tus metas, tus pensamientos, planes, lecciones aprendidas, logros y las áreas de tu vida en las que quieras mejorar. El éxito no es un don predestinado para unos cuantos. Con una serie de buenos hábitos, puedes crear los cimientos para la vida exitosa con la que sueñas. El punto está en hacer un buen uso de tu tiempo y cuidar tu salud mental. Para que sepas por dónde empezar, aquí están algunos de los otros hábitos que siguen las personas más exitosas del mundo, desde empresarios hasta directores de cine y periodistas. Duermen bien. Arianna Huffington debe ser una de las mujeres más ocupadas del planeta, y aún así ha hecho de la promoción de la calidad del sueño uno de sus propósitos principales en la vida. Moderar tu exposición a pantallas, bajar los niveles de luz y relajarse un par de horas antes de ir a dormir es la clave para despertar con energía al día siguiente. Obviamente, para lograrlo también es necesario ir a dormir a una hora razonable, en la que te puedas permitir entre 7 y 9 horas de sueño. Si sigues este canal, te enseñaremos algunos consejos y tácticas para mejorar el sueño y que puedas estar con energía todo el tiempo. Meditan. Las personas exitosas suelen llevar sus cerebros hasta su máxima capacidad, y por eso es importante cuidar la salud mental. En ese sentido, ya no es secreto para nadie que la meditación es una gran forma de hacerlo. Personajes como David Lynch, Jerry Seinfeld, Joe Rogan y Bob Shapiro han hablado en distintas ocasiones sobre esta disciplina, argumentando beneficios que van desde el bienestar espiritual y la claridad mental hasta un aumento en la productividad. Se levantan temprano. La lista de personas exitosas que tienen este hábito es interminable. Oprah Winfrey, los Obamas, Tim Cook, Richard Branson, Tim Gunn. ¿Por qué alguien querría someterse a este aparente suplicio? Basta con hacerlo un día para entenderlo. Es buenísimo para trabajar sin que te interrumpan, o bien, para tener algo de tiempo para ti mismo antes de comenzar tus horas laborales. ¿Suena imposible para ti? Desayunan bien. Richard Branson es famoso por poner mucha atención en sus hábitos alimenticios, y usualmente comienza el día con ensalada de frutas y muesli. A veces es tentador saltarse el desayuno, sobre todo si se trata de ganar unos minutos de sueño, pero tomar un desayuno saludable es la clave para darle al cuerpo la energía que necesita para triunfar durante el día. Hacen ejercicio. La productora de televisión Shonda Rhimes ha comentado en distintas ocasiones que su rutina matutina incluye bailar canciones de Beyoncé. Tú no tienes que bailar, aunque quizás sea la opción más divertida de ejercicio cuando no tienes ganas de hacer nada, pero sí puedes encontrar otra opción para ponerte en movimiento. Después de hacer ejercicio en la mañana, el metabolismo se activa y gozarás los beneficios durante todo el día. Esto te ayudará a ganar claridad y afrontar de mejor manera tu jornada. Es recomendable tomar 5 minutos realizando esta actividad. Una vez completado todo lo anterior, podrás realizar todas las actividades que tienes planeadas para tu día. Es de anotar que esta rutina puede ser perfectamente personalizable. Es decir, si sientes que tu tiempo es limitado y que no puedes durar una hora realizando todo lo anterior, puedes dedicar un minuto a cada actividad, lo cual también puede representar grandes beneficios a tu productividad. Otro aspecto a tener en cuenta es que, aunque es recomendable hacerlo en las horas de la mañana, hay personas que por sus horarios de trabajo tendrán que hacerlo en otro momento del día, pero la idea general es hacer esta rutina antes de iniciar con las actividades normales. Pues bien, para recapitular, tenemos que las actividades a desarrollar antes de comenzar la jornada son silencio, afirmaciones, visualización, ejercicio, lectura y escritura. Es de aclarar que el orden de estas también puede ser personalizado de acuerdo a tus propias necesidades. De esta manera concluyo el resumen de este libro. Espero que la información contenida aquí pueda ser de provecho para cada uno de ustedes. Si te gustó este video, por favor regálanos un me gusta, y si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas al canal donde puedes encontrar más resúmenes de libros y videos relacionados con el desarrollo personal. No lo olvides, activa la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos y te lleguen notificaciones a tu teléfono celular. Muchas gracias y esperen un nuevo video pronto.